Bueno, primero que nada agradecerles que ya es un buen indicio de positivismo que todos ustedes estén hoy sábado aquí, obviamente participando de este evento. Mi nombre es Gabriel y voy a tratar de contarles una historia que tiene mucho que ver con lo que comentó Enrique, ¿sí? Las conclusiones las van a sacar ustedes seguramente. Es la historia de una persona, de un ingeniero que decidió, perdón, este es mi propósito, ya que lo pasé lo digo, quisiera tener hoy 100 seguidores más en Twitter, la verdad que es un objetivo del día de hoy, no sé si voy a llegar, pero bueno. El objetivo de la charla en realidad es que ustedes comprendan la reflexión de Pedro, y si no es así y les queda alguna duda, voy a estar durante todo el evento, pueden vengarse si quieren hacerlo. Vamos a empezar a contar esta historia y que venga de ella. Vamos a presentar primero a Pedro. Tenía como sobrenombre Full Stack. ¿Por qué? Porque era una persona que sí cargaba con mucho positivismo, que siempre estaba a la orden de su cliente, que por supuesto que una de las cosas que más lo caracterizaba era su nivel de emprendedor, sus ganas de hacer cosas. Entonces él podía, más allá de su expertise específica, que era la ingeniería de sistemas, tenía otros dotes, ingeniero de software. Pero aparte, era una persona con capacidad de venta. Alguien que sabía que su conocimiento específico lo podía utilizar en términos de un negocio. Y también tenía habilidades para desarrollar un negocio. Entonces, con esas características dijo, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Sí? Miró el momento y vio que estaba parado en un momento ideal del mercado, donde la industria del software está creciendo muchísimo, ¿sí? Hay mucho mercado externo, hay un buen mercado interno, y él tenía un foco principalmente relacionado al área financiera, entonces decidió desarrollar sistemas financieros. Y bueno, dijo, ¿cómo lo hago? Fundo mi empresa, para ello voy a necesitar más gente, no puedo ser yo solo quien disponga de esta actividad, entonces trató de buscar un equipo de trabajo, que es el que va a venir a continuación seguramente. Vamos a presentar el equipo de Pedro. Pedro, haciendo hincapié en su apodo, Full Stack, él quería participar en todo, en todas las fases que tuviese su negocio, y asimismo también concebía la tecnología. La tecnología que él utilizaba tenía que permitirle rápidamente llegar a un producto que pudiera tener pegada en el mercado. Entonces contrató un grupo de especialistas, muchos colegas de él, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ocupar las distintas partes o desarrollar las distintas partes que un sistema full stack requiere, especialmente orientado a un negocio, al del área financiera. Entonces, en toda la parte de acceso a datos, contrató a un pibe, el nene, le decían, que a pesar de que es un nene, viene creciendo, viene aprendiendo mucho y apostaba a este ingeniero. En el middleware tuvo que recurrir al mercado exterior, porque estaba en un momento medio flojo en ese momento, cuando él entró a abordar su emprendimiento, y bueno, hizo la contratación de alguien del exterior. Mientras que en la parte más de arriba de un sistema, viéndolo en capas, ¿no? La interfaz de usuario cuenta con la presencia de este colega. Como era un tema muy importante, la seguridad digital, ¿sí? Trató de buscar a alguien que pudiera apoyarlo de buena manera, ¿sí? Y también lo logró, contrató a dos colegas que él está seguro que van a poder cumplir ese objetivo. ¿Qué tecnología entonces todo este grupo de gente que Pedro consiguió establecer en su emprendimiento, qué tecnología iban a utilizar? Obviamente, la tecnología, según la visión de Pedro, que fuera full stack era importante para poder desarrollar rápidamente un producto. Entonces, sí usó una tecnología que está en el mercado y es muy usada de hoy y realmente ayuda bastante en el desarrollo de software como Rails, ¿sí?
pero también orientándose a utilizar tecnologías open source, al cual era muy afecto Pedro, adaptó todo el mundo Java con JBossIM y demás para que pudiera utilizarse de manera similar a como se usa Rails. Lo mismo hizo con las tecnologías LAMP, con PHP, MySQL, etc. Entonces dijo, bueno, tengo un equipo, tengo una visión clara de lo que quiero hacer, tengo la tecnología. ¿Qué me falta? Bueno, tratar de empezar a trabajar en función de un proceso, ¿sí? El proceso que había elegido Pedro era el que conocía hasta el momento, el que se sentía confiado. Era un proceso que algunos de ustedes en facultad pueden conocer, waterfall, cascada o como quieran llamarlo. Entonces, una vez que tenía todos esos componentes, les repito, la tecnología, el equipo, un proceso conocido, dijo, bueno, ahora voy a empezar a buscar clientes para poder atraer justamente proyectos que me permitan desarrollar mi negocio. Y comenzó a buscar clientes. Encontró un primer proyecto que para él era un golazo. Dijo, le pego a este proyecto y realmente exploto, la facturación, una pegada. Se la jugó con la confianza de la disposición de trabajo de él, de su equipo de trabajo y todo lo demás que venimos mencionando, abordó el proyecto. ¿Sí? Vamos a ver cómo le fue en ese proyecto. Proyecto desafiante, un proyecto que no solamente se necesitaba todo lo que Pedro tenía, se necesitaban otras cosas que Pedro las fue descubriendo en el hacer, descubriendo esas otras cosas. Y bueno, luego, pasado un tiempo, Pedro empezó a preocuparse un poco. Había hecho una gran inversión, había hecho grandes compromisos, había contratado a mucha gente. Pero bueno, las cosas no iban como él había pensado, pero siempre apostando a que su visión era clara y realmente él estaba convencido que podía crecer y hacer crecer a los que trabajaban con él, encaró un segundo proyecto. Un segundo proyecto que dijo, pero con este equipo y donde va, seguro que en este sí tenemos que ganarlo. Tenemos que tener un proyecto exitoso. Pero lamentablemente tampoco fue exitoso. Tuvimos problemas para ejecutarlo. En un acto de reflexión dijo Pedro, bueno, ya esto me empieza un poco a cambiar la visión que yo tenía del negocio, la visión de cómo estoy haciendo las cosas. Está claro que uno quiere mejorar cuando es un emprendedor como Pedro, pero no siempre sabe cómo hacerlo. No siempre sabe por dónde agarro, por dónde tengo el atajo, el shortcut, para poder hacerlo de una manera pragmática, realista. Pero uno siempre tiene que tener en cuenta que dentro del equipo de trabajo puede tener buenos amigos, buenos consejeros, y Pedro, apelando a eso, tuvo una charla con uno de los ingenieros que trabajaba con él, que le sugirió, ¿por qué no le damos una vista a cómo estamos haciendo las cosas? Le dijo, mirá, no sé ni por dónde empezar. Bueno, este ingeniero había sido recomendado por otro ingeniero llamado Ebra. Le había tirado un pique de por dónde arrancar. ¿Sí? Entonces, dispusieron tener un ámbito de trabajo en donde se iba a juntar todo el equipo. ¿Para qué? Para hablar acerca de cómo se viene ejecutando el proceso. Porque no puede ser que nos vaya tan mal si tenemos toda la tecnología a la disposición, un gran equipo de gente, un mercado a nuestros pies, ganas para hacer las cosas y sin embargo no tenemos los resultados que queremos. Entonces empezamos en esta actividad, dijo Pedro, bueno, tratemos de reunir el equipo y vamos a tratar de, en base a este meeting, que lo llamamos retrospectiva, vamos a tratar de analizar las causas, ¿sí?, de por qué hacemos las cosas como las hacemos. Especialmente tratando de destacar lo que hicimos bien, lo que hicimos no tan bien, no me gusta llamarle malo, nada es ni bueno ni malo en sí mismo, sino todo lo contrario, decía un amigo.
Repito, esta reunión tenemos que destacar lo bueno, lo que no está tan bueno, y tenemos que concluir en ideas que nos lleven a un plan de acción. ¿Para qué? Para tratar de aproximarnos a un cambio. No busquen un cambio inmediatamente, los cambios no se logran después de una reunión. Se logran acercamiento al cambio, ¿sí? Por aproximaciones sucesivas, si quieren. Vamos a tratar de meternos dentro de la reunión del equipo. ¿Qué hablaron en esa reunión? ¿Qué dijeron? ¿Qué discutieron? ¿Qué fue lo que sometieron a análisis? Primero que nada, se arranca por analizar el proceso ejecutado, el proceso actual, lo que ellos entendían que venían haciendo para cumplir con el objetivo. Bueno, un proceso en cascada, hicieron una fase de análisis, donde la figura relevante en el análisis fue el propio Pedro. Y sí, dijo Pedro, escuchame, me vas a decir a mí, ¿para qué queremos al cliente? No lo molestemos. Yo estuve en varias reuniones con él, le paso al equipo de trabajo todo lo que hay que hacer. Toda la feature del producto, ¿sí? Todos los requerimientos, yo se los paso. Y le dijo al equipo, cualquier cosa me preguntan a mí, yo me tengo fe en esto. ¿Sí? Bueno, le pasó al equipo de desarrollo todo lo que necesitaba, el equipo de ingenieros hizo el trabajo que sabe hacer, y luego de 3 meses, que era más o menos el plazo estipulado en uno de los proyectos, en el último, llamaron al cliente y le dijeron, che, cliente, vení que te vamos a mostrar lo que hicimos. Cuando el equipo le mostró el producto, el cliente estaba sorprendido. Pero acá hay algo que anda mal, ¿no? Esto no era lo que quería. ¿Sí? Si yo les pedí un sofá, pero no con este estilo. Es más, quería un sofá cama y de 3 cuerpos. Bueno, Pedro, muy preocupado y en su rol del gran responsable del emprendimiento, empezó a trabajar de nuevo en un reanálisis de lo que el cliente quería, se lo pasó de nuevo al equipo, ¿sí? Ese fue el proceso actual, repito, estoy repasando el proceso actual, y eso devengó en que trabajaran 3 meses más. Cuando trabajaron 3 meses más, haciendo una cantidad de retrabajo, al final, con un overhead del 100% del tiempo empleado en este proyecto, se lo mostraron al cliente y el cliente dijo, wow, mirá, ya son 6 meses, a mí el mercado no me espera, le dijo el cliente. Entonces, bueno, dame lo que tengas, veo en algo me va a servir. Claramente no estoy conforme con lo que hiciste. Está buenísima la tecnología, tu equipo, tenés redonda, pero ¿sabes qué? El mercado pasó. Esto me servía a los 3 meses. Bien, eso fue un análisis, repito, que se hizo en esta reunión, llamada retrospectiva. Luego de haber analizado esa línea de tiempo y cómo hicimos las cosas, empezamos a identificar lo que les decía, que estuvo bueno. Y el equipo destacó, estuvo buena la tecnología utilizada. Fue votado, sí, qué bueno que estuvo esto. Por el otro lado destacó, che, laburamos duro, mirá que realmente no paramos de laburar, ¿sí? Metimos. ¿Y cómo salió el partido? 4-0 perdimos. Nos duele permanentemente. No es una gracia que nos pase, pero nos pasa. A mí nunca me pasó en realidad, por algunos de ustedes sí. Analizando las cosas que no están tan buenas, el equipo dijo, bueno, mirá, llegamos a una conclusión que para trabajar en equipo, y es muy importante lo que decía Enrique, ¿qué forja un equipo? El objetivo que tiene adelante. Y si el objetivo que tiene adelante no está claro y no se conoce, es difícil que el equipo vaya en pos de eso. Entonces, el primer post-it que aparece acá, ¿sí? No estaba clara la visión del proyecto. ¿A alguien le pasó alguna vez que empezó a trabajar en algo que no tenía claro? Sabía que tenía que hacer el proceso de cálculo de comisiones, ¿para qué? ¿Para qué? Cálculo de comisiones, ¿para qué? ¿Cuál es la visión que tiene el cliente del proyecto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Realmente puedo enriquecer eso con mis conocimientos, con mi capacidad de abstracción? Sigo. Hubo mucho retrabajo, fue obvio, ¿sí? Quedó explicado en el proceso en cascada. Pedro estimó, planificó, priorizó, e inclusive en alguna parte hasta desarrolló porque le encantaba. Bueno, pasaron 3 meses
antes de mostrarle algo al cliente. Esto tiene mucho que ver con el retrabajo. No tuve críticas del cliente, ¿sí? Luego de 3 meses es mucho tiempo. Ahí hay una cantidad de cosas que se pierden. Además, algo muy importante, el equipo de trabajo no sabía cómo el cliente iba a evaluar el trabajo, iba a evaluar el producto. ¿Cuáles eran los criterios para esa evaluación? Y otra cosa que no fue menor y que el equipo la destacó es, che, mirá que en varias veces dentro del proceso nos pasó que hablábamos con uno, o hablábamos con otro, o vos hablábamos con fulano o con sultano y las cosas eran distintas. Entonces el propio cliente nos iba confundiendo en el hacer. Ups. Bueno, recuerden, esto es lo que el equipo identificó. Sobre esto tenemos que aplicar algún cambio. Al menos algún cambio. ¿Qué haremos para mejorar entonces? Es lo que acabo de decir, ¿sí? Tratar de identificar ideas que permitan obtener un plan de acción concreto sobre el proceso ejecutado. Primera idea que se le ocurre al equipo: diferenciar lo que es la táctica de la estrategia. Pedro no va a estimar el suelo para el siguiente proyecto. Y tampoco van a ser varios los clientes que opinen, cambien cosas continuamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? La estrategia. Vamos a decirle al cliente que haya un representante de todos los stakeholders, que comunique claramente la visión y que comunique qué quiere del producto. ¿Sí? A eso le vamos a llamar dueño del producto. La táctica. La táctica, ¿quién la debe ejecutar? El equipo de trabajo. En donde principalmente lo que debe hacer el equipo es definir cómo hago este producto. Y por supuesto, al hacer eso, tiene que participar en la estimación. Otra idea que surge de esa reunión: pedir criterios de aceptación. Tenemos que saber cómo se evalúa, qué se espera de nuestro trabajo. Yo llamo a un lugar a comprar una silla y llamo y digo, bueno, quiero una silla, mándamela. Me llega la silla y es una silla de ejecutivo que sale $650 en cuero, reclinable. No, era para el nene que... Bueno, nos dimos criterios de aceptación, es muy difícil que se pueda cumplir estrictamente con lo que nosotros esperamos. Entonces, teniendo criterios de aceptación, el equipo dijo probablemente se minimicen estos dos problemas que tuvimos. Básicamente, el criterio de aceptación debería estar dado con cada característica del producto, para que luego sea aceptado por el cliente en función de ello. La otra idea que se le ocurre al equipo, un poco más jugada, es, bueno, vamos a cambiar el proceso. Entonces, vamos a tratar de que no pasen 3 meses para mostrarle algo de lo que hicimos. Y vamos a procurar que la visión por lo menos esté clara, que todos sepamos para dónde vamos. Más allá de que hay especializaciones, hay cosas que son concretamente, bueno, alguien tiene que hacer un proceso, otro, en fin, los requerimientos se dividen. Tenemos que saber cuál es el objetivo del proyecto. La propuesta del equipo de trabajo, esto quedó corrido, igual no hay mucho más para allá, es, bueno, lo primero es partir de una primera reunión que está en este lugar, en el siguiente proyecto. Se propone al equipo partir de una reunión con el cliente, habiendo definido un dueño del producto, que me defina la visión del producto y las características. Taca, taca, ¿sí? Y el nuevo proceso vamos a hacerlo en ciclos, que están comprendidos por estas líneas, ¿sí? Por allá, fuera del proyector hay otra línea. Luego de esta reunión, ¿sí? Que se hace para definir esto, comenzamos a planificar. En la planificación, para este ciclo finito de 2 semanas, vamos a seleccionar en conjunto con el cliente un subconjunto de todas las características, de todos los requerimientos. Son un subconjunto de requerimientos que los puedo hacer en este periodo de tiempo. Luego comenzamos a trabajar. Desarrollo continuo, sin interrupciones. Y cada día de trabajo, una puesta a punto dentro del equipo de 15 minutos, contándonos lo que hicimos. A todos. Cuando se acerque el fin, en esta línea de tiempo, ¿sí? Vamos a tener una reunión para revisar el producto. Vamos a llamar al cliente, al representante, al dueño del producto, ¿sí? No a todos los stakeholders, y que en función de los criterios de aceptación va a decir,
Al requerimiento H, ok. El requerimiento D, no lo apruebo. El A está ok. Y nos va a decir por qué. No es un test del producto. No es una demo. Es de algo que sirve para algo. Estamos trabajando sobre un producto. No se entregan prototipos. Se entregan productos incrementales en este ciclo. ¿Sí? Y el cliente va a ir diciendo qué le sirve y qué no le sirve. Inmediatamente después de esta reunión, vamos a ejecutar de nuevo una revisión de proceso. A todo esto le vamos a llamar un ciclo de proceso, ¿sí? Como aparece en esta flecha que hay aquí. ¿Cómo voy a trabajar? Bueno, por ejemplo, si yo tengo un proyecto que dura unos 3 meses y tengo este ciclo definido que cada ciclo va a durar 2 semanas, parto de una primera reunión en donde digo, bueno, genero la visión del proyecto, bla, 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 todo lo que expliqué, y comienzo a trabajar en los ciclos. Planifico, desarrollo, reviso con el cliente, hago una retrospectiva de cómo hice esto, hago algún cambio y el siguiente ciclo. Planifico otras características que no estaban comprendidas en este ciclo, trabajo, me reúno con el cliente, lo muestro, verifica, me dice sí, ok, no, esto cambialo, agrego valor. El cliente muchas veces no sabe estrictamente, muchas veces, siempre. ¿Nunca fueron a la ferretería a comprar algo? Llegan a la ferretería y dicen, tengo que poner una cortina y necesito un cosito así que cuelga, ¿vio? Y que entonces el cable, y el ferretero nos ve y dice, a ver, déjeme ver, señor, espere que le muestro todo lo que tengo para eso que usted quiere. El problema que tenemos nosotros, que es mucho peor, es mucho más difícil de explicar ese cosito. Entonces, es necesario abordar un proceso de trabajo que permita al cliente ir descubriendo, hacer el product discovery. Este proceso apunta a eso, a que se vaya descubriendo el producto en cada ciclo. ¿Sí? Entonces, fíjense en que en un proyecto de 3 meses vamos a estar teniendo hasta 5 revisiones previas con el cliente antes de finalizar. Bueno, esto se aplicó en el siguiente proyecto. ¿Y qué le produjo al equipo de trabajo, al cliente mismo? Sin duda se notó claramente menos retrabajo. Hubieron 5 revisiones previas con el cliente que fueron enriqueciendo el producto, enriqueciendo el propio trabajo. Se hizo el producto muy parecido a lo que el cliente quería tener. Entonces tenemos un cliente conforme. Y a su vez un equipo de trabajo feliz. La reflexión de Pedro. Bien, lo voy a leer. Para cumplir con tus clientes no alcanza con tu disposición de trabajar y decir que estás a sus órdenes. Puedes tener el mejor equipo de trabajo y la mejor tecnología, pero para no fracasar en tu proyecto, sugiero que adoptes procesos livianos, pragmáticos, basados en la inspección y adaptación. Es lo que Enrique decía, mejora continua. No hay que tener un overhead gigantesco, no hay que, si no puedo implementar CM no sé cuánto, si no puedo implementar ISO, eso no es mejora continua. Mejora continua es simplemente analizar, partiendo de cada uno, qué hice bien, qué hice mal, qué puedo mejorar el siguiente día y tener esa actitud de manera permanente. Con eso, seguramente, tengamos resultados similares al que tuvo Pedro. Scrum es una de las tantas metodologías ágiles que seguramente les permita abordar su proceso tomando como la gestión del cambio como algo natural. No podemos pensar que el cambio es bueno, malo, el cambio es, y no hay nada más constante que el cambio. Y tenemos que prepararnos para trabajar en función de que todo cambia, de manera permanente cambia. Quiero comentarles que acá no vimos todo Scrum. Acá vimos una aproximación a Scrum, al framework de Scrum, a la mecánica de Scrum. Scrum y Agile es mucho más que un simple framework que dice qué roles hay que desempeñar, cuáles son las reuniones que hay que tener. Embebe una cantidad de valores que tiene mucho que ver con lo que decía Baliño en la charla anterior.
comprometerse. Cuando uno está planificando algo y está estimando, se está comprometiendo a cumplir en un plazo determinado. ¿Sí? A tener coraje al estimar. No pueden buscar el mecanismo perfecto para estimar, no existe. Búsquenlo, no lo van a encontrar nunca, pero está bien buscarlo. ¿Sí? Bueno, les cito Scrum como ejemplo. Hay algunas otras metodologías que la podemos charlar luego, ¿sí? Pero Scrum puede ser una buena opción para quienes quieran cambiar el paradigma de cómo gestionan su trabajo, ¿sí? Realmente no tengo mucho más para agregar, así que abro un espacio de preguntas en donde quiero aclarar que, aparte de las preguntas que tengan para hacer ahora, en los breaks tengo propuesta de hacer alguna dinámica que usamos en los trabajos de coaching con las empresas a las cuales ayudamos a la adopción de Agile y Scrum, ¿sí? Así que sin más, les agradezco este tiempo. Vamos a motivarla. Hola. No, te quería preguntar, ¿cuál es la ventaja que le ves a ver, una vez que haces la revisión el viernes, digamos, o sea, o el último día del sprint, ¿cuál es la ventaja de separar eso de la planificación? O sea, ¿por qué está bueno hacerlo el día siguiente, digamos? A ver si entendí la pregunta. Me decís, ¿cuál es la ventaja de planificar y revisar al término del ciclo? No. Vos al término del ciclo haces la revisión, ¿tá? Y ves qué problemas hay, encontrar las oportunidades, lo que sea. Eso es, sí, es la revisión del proceso, decís vos. Ahí. Listo. Eso lo haces, por ejemplo, un viernes. Digamos. Perfecto. ¿Tá? Y después llegas al lunes, planificás y empezás con el nuevo sprint. Correcto. ¿Tá? ¿Por qué no haces esas dos cosas juntas? Eso sería más o menos. Bien, les cuento, respondiendo, ¿cómo era tu nombre? Horacio. Horacio, te respondo concretamente. No hay nada establecido en la metodología para hacerlo juntos o separado. Primer punto, no hay nada. En realidad, háganlo como les sea mejor. Adáptenlo a cada circunstancia. ¿Qué ventajas puede tener desde el punto de vista personal? ¿Sí? Primero que nada, el acto de la revisión de cómo hicimos las cosas genera un estadio mental, psicológico, que conviene separarlo de la planificación. Sobre todo para separar la ansiedad que genera. Y ese acto también da un escenario psicológico de terminamos. Entonces, hacerlo junto no queda tan clara esa división. Y a veces no da un espacio de tiempo como para cambiar el chip y decir, ahora tenemos un nuevo ciclo, ¿sí? Ahora hay que empezar a construir otra cosa hacia adelante, poniendo en marcha otro proceso, ¿sí? Mental. Esa es la ventaja estrictamente. No hay nada escrito para que lo hagan juntos. Es más, en muchos casos se hace juntos. Deciden un día y dicen, bueno, el viernes lo tomamos, hacemos la retrospectiva en la mañana y en la tarde el planning. Y funciona. Esa es la respuesta. Excelente, gracias. Bueno, premio al amigo que se animó a hacer la primera pregunta, una camiseta. No significa que van a ver. ¿Alguna otra pregunta? Prometemos otra. No, mentira. Bueno, muy bien. No sé. Dale, bueno. Un L. Eso es el primero. ¿Da? ¿De secretaria? Gracias. Buenas. Yo quería preguntar qué pasaba si de repente cuando se llega al final de la primera semana del proceso de 2 semanas, de repente hay algo que se ve mismo en el equipo que no están dando en cómo de repente lo que planificaron o no va a dar para las 2 semanas o de repente están haciendo mal y tendrían que hacer otra cosa. Pasa de repente, bueno, vamos a hacer una reunión intermedia para
decidir todos juntos cómo hacemos el cambiazo, o bueno, vamos a tratar de pilotearla lo más posible, e igual tratemos de llegar al final de la segunda semana, y a la semana que viene ahí sí cambiamos la dirección. Buenísima la pregunta. A mí me gustaría... ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, me gustaría, para responderte con más exactitud, a su vez, esta información es, ¿te referís a cambiar en términos de el cómo se hace, o en realidad cambios que refieren a las características del producto que fueron seleccionadas en la planificación para ser abordadas en esa quincena? Sí, más bien el producto, en realidad, o sea, estamos haciendo... Que te cambian este requerimiento, no hacemos este. Claro, o sea, el de las características que decidimos en la planificación no están dando de esta manera. De repente, por ejemplo, se pensó, para poner un caso práctico, algo que pensábamos que iba a ser performante, y en la mitad de las pruebas, no, esto no va a andar nunca. Pero todavía tenemos una semana que dijimos, okay, vamos a terminar esto. Por poner un ejemplo. Ok, en realidad vos te referís a, más que nada, cómo lo hacen. Hay que tomar una decisión técnica de hacerlo de determinada manera y ven que no funciona. Claro. Siempre y cuando, eso me interesaba tu respuesta en este sentido, porque tiene que quedar claro, que si es una definición estratégica de qué hay que hacer, necesariamente no puede ser el equipo que lo define. Porque por algo está la reunión de planificación con el cliente o con el product owner, ¿sí? Si es una decisión del equipo, el equipo siempre puede reunirse en el medio para tomar cualquier decisión técnica. Lo que es importante es que respeten el compromiso con el cliente. Si yo definí que la feature que iba a hacer eran Z y W, tengo que entregar al fin de ese sprint Z y W. ¿Se entiende? Independientemente de la táctica que yo utilicé para poder implementarlas. ¿Sí? Si se verifica que hay algún riesgo, obviamente que hay que tratar de llegar igual. ¿Sí? Buscando la mejor forma de hacerlo. Porque el compromiso con el cliente es muy fuerte. En el caso que no suceda eso, que digan, bueno, realmente vemos un problema importante, podría generarse una ruptura de ese ciclo. ¿Sí? Se establece la ruptura del ciclo y comenzar otro desde cero. Son casos muy excepcionales. Esa es mi respuesta. Bueno, ¿alguien más? Allá, tenés micrófono. Hola, sí, vea la pregunta acá de Fernando, me dio una pregunta para mí también. Cuando el cliente mismo es el que genera el cambio en el requerimiento, o sea, básicamente en el planning se definió, vamos a hacer W y Z, y en la mitad del proceso el cliente dice, ¿sabes qué? En realidad preciso que hagan X en vez de Z. Ahí se nos va todo el sprint, digamos. ¿Cómo lo manejamos? Perfecto, buenas a tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, gracias por preguntar. Mirá, concretamente se trata de que el cliente tenga noción de algo que no entrega el detalle, pero cada una de las características tiene que tener un valor de negocio, ¿sí? Y que en términos de estimación también, vamos a suponer que hacer A, B y C nos lleva a un valor que es 15. Si el cliente viene en la mitad y me dice, mirá, te cambio y no te pido A, B y C, te pido D, hay que evaluar si ese D entra dentro del mismo periodo, es decir, equivale al mismo valor de negocio o al mismo esfuerzo, inclusive, que el equipo estimó en función de las otras tres. Lo que se hace siempre dentro de un ciclo es cambiar características que tengan una relación directa al compromiso asumido. ¿Se entiende? O sea, puedo cambiar tres características que sumen 15 puntos por una sola que sume lo mismo. ¿De acuerdo? No puedo agregar, no debería agregar el cliente, ¿sí? 3 más de 15. ¿Sí? Seguro que ahí no estamos cumpliendo con el ciclo. ¿Ok? Hola, bueno, mi pregunta va por el lado de, en esta metodología, ¿existe alguien que desarrolle hasta el final el proceso, por ejemplo, de diseño de clases, para el hecho de que cuando nos encontramos en la tercera semana vemos que nuestras clases o nuestros objetos no cumplen con, o la arquitectura del sistema en sí no cumple con, bueno, esta semana tenemos tal y cual características, pero son muy incompatibles con lo que hemos estado desarrollando? ¿Hay alguien que tenga una visión de todo el proyecto en esta metodología para, bueno, ser una guía a todos los desarrolladores? Por ejemplo, pueden haber excelentes desarrolladores, pero
se concentran en un tema y después no quedan de forma totalmente abiertas o compatibles con lo que se viene hoy día. La visión de un arquitecto. La visión del arquitecto de software que vea todo el plan y pueda hacer una guía para, bueno, el desarrollo de, usamos esta tecnología, diseñamos las clases de esta forma, hacemos que nuestro software encaje de tal y cual manera, y no, bueno, ideas independientes o desarrollos que no sean compatibles con el futuro. Perfecto, te lo respondo. ¿Cómo era tu nombre? Sergio. Sergio, te lo respondo. En general, cuando comenzamos un proyecto abordado con este tipo de método, generamos un espacio llamado Startup del proyecto Scrum. En ese espacio se da lugar a que intervengan, aparte del propio equipo definido para trabajar en el proyecto, otras disciplinas que tengan que ver con el hacer de la ingeniería de software. Por ejemplo, el arquitecto. El arquitecto interviene, da las pautas, se fijan criterios de trabajo, que se llaman acuerdos de trabajo del equipo, y ya el equipo, cuando arranca los ciclos, arranca con un arquitecto, con alguien definido que tenga la visión, pero también el equipo tiene que tener la visión del todo. Acá hay un cambio de paradigma. El arquitecto puede tener más conocimiento técnico de cómo hacer el despliegue de la aplicación, de cómo es la plataforma sobre la cual va a estar desplegada, pero eso no quita que el equipo, de todas formas, tenga muy claro el objetivo final y toda la visión del proyecto. ¿Se entiende? Ok, gracias. Hasta ahí. Gracias. Tengo una pregunta. Por ejemplo, si el cliente te dice la funcionalidad es A, B, C, D, F, G, H, y te dice, yo necesito A, B, C las primeras, pero vos le decís, no, A, B, C no te puedo hacer porque necesito D, F antes para hacerlas. O sea, ¿y ahí qué haces? Le decís, te hago A, B, C en 30 días o te hago D, F para que vos tengas una primera visión y después sobre eso te hago A, B, C. No sé si me expliqué bien. Es clarísimo, clarísimo. ¿Cómo es tu nombre? Mauro. Mauro, te respondo. Eso es lo más común, que se dé permanentemente. Se trata siempre me refiero a lo mismo que le contesté a Sergio. A veces en el startup del proyecto está bueno agregar una serie de prácticas que se están utilizando bastante, que analizan en la línea de tiempo de la secuencia de uso de un sistema esas dependencias. El cliente las analiza funcionalmente y los técnicos las analizan en cuanto a cómo la hacen. Eso es en la etapa previa. Si en la etapa previa hay un buen trabajo de release planning, ¿sí?, que no es estrictamente de Scrum este término, ¿sí?, eso se ve minimizado. Independientemente que hayas hecho este trabajo para minimizar ese impacto en cada ciclo, podés encontrarte en cada reunión de planificación con esos problemas. Simplemente se negocian con el cliente explicándole por qué. En general, cuando vos le manifestás que hay un problema técnico, tranza. Lo que sí conviene que en ese trance, porque él valoró la priorización de esa feature como muy importante para su mercado, ¿no? Él quiere salir rápido con esa feature, ver en qué momento de qué sprint se la vas a poner, ¿no? O sea, tenés que tener muy en cuenta la planificación a mediano plazo en cada planning, ¿sí? Vos te vas a comprometer siempre para un ciclo, ¿se entendió? Entonces, repito, resumo porque te dije varias cosas. Es primero, trabajar en la parte de startup de un proyecto Scrum con, por ejemplo, Story Mapping, ¿sí? Story Mapping es una muy buena herramienta que permite tener todo el flujo de proceso a lo largo del tiempo donde el cliente visualiza a su producto en cómo se usa, cómo lo va a usar el usuario final. Y ustedes mapean con el hacer técnico. Ahí se intercambian figuritas y queda ese aspecto minimizado en cada ciclo. Pero no quita que va a tender a cero, pero no va a ser cero. Lo podés tener. En el caso de lo tengas, tenés que negociarlo, ¿sí? Cada planning es una negociación con el cliente. ¿Está bien? Porque nos quedamos sin camiseta. Sí. Yo regalo cartas de plan y póker. Hola. Son bueno. dos preguntas en realidad. ¿Cómo le vendés esto a un cliente que te encara pidiéndote una estimación completa y un costo entero de todo el proyecto? Y ¿cómo combinarías vos el desarrollo con el cobro? Porque pagar todo, o sea, que al final lo que cobre sea
la cantidad de horas que trabajaste y no por una estimación previa que a lo mejor estaba mal. Clarísimo. ¿Cómo es tu nombre? Federico. Fede, te voy a contestar breve y te invito a que lo repasemos con quienes quieran, lo charlamos después en los breaks. ¿Por qué? Porque sobre esto que vos decís, tengo una charla de 2 horas, que es Sailing Scrum. Entonces, sería muy difícil responderte, por lo menos te voy a dejar sembrada la posibilidad. Es decir, Scrum se puede usar en proyectos fixed price, aparte de Time and Materials. Lo ideal es Time and Materials, ¿sí? Pero si tenés realmente una relación comercial de fixed price, encontré un mecanismo que se puede utilizar. Nunca vas a dar las ventajas que tenés en Time and Materials, eso está claro, ¿no? Repito, desarrollar esa idea acá no me da el tiempo. Perdóname que te tenga que invitar para verlo luego. Bueno, muchas gracias, Cholo, por participar y... Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme.